Pues damos paso a la siguiente contribución, que va a estar a cargo de César Barta. César Barta es físico por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado toda su actividad profesional en el campo nuclear y electrónico. Se jubiló como ingeniero de pruebas después de más de 25 años en la industria aeroespacial. Ahora dedica su tiempo libre, que tengo que decir que no es mucho, por muchas actividades que tiene, lo dedica a la investigación y a la divulgación sobre la sábana santa, desde su datación por carbono en 1988, participando en cursos y congresos tanto en España como en el extranjero y colaborando con revistas especializadas. Es miembro del Centro Español de Sindonología. En la actualidad, además, está realizando la tesis doctoral en el programa de doctorado de Ciencia de Materiales, con el título Estudio de los efectos del neutron beam scattering en textiles. Su trabajo, el trabajo que va a presentar ahora, tiene el título La datación de la sábana santa. Muchas gracias, César. Sabes que cuentas con 15 minutos aproximadamente. Pues muchas gracias por haber confiado en mí para esta conferencia. Mi empeño es no decepcionarles. Vamos a hablar sobre la datación de la sábana santa fundamentalmente por carbono 14, aunque luego también hablaremos de algún método alternativo. Y al principio pues trataremos los temas que ya se conocen para terminar con algo más novedoso. Repaso el fundamento de la datación por carbono 14 es que la cantidad de carbono 14 que adquieren los organismos vivos se reduce a la mitad en materiales orgánicos cada 5.730 años, según lo que se ha convenido. La medida de lo que queda de carbono 14 en un objeto biológico nos informa del tiempo transcurrido desde su muerte. Por ejemplo, cuando un vegetal se siega, pues muere. Primero se aplicó a la madera y después a huesos, conchas, vegetales y, por tanto, como vegetales, pues al lino del que está hecho la sábana santa. Vamos a tratar este guión, primero la toma de muestras de la sábana santa, que se cogió de una esquina. De esa esquina se recortó un retal, del retal se le retiró la costura que le unía a la tela de refuerzo, se reservó una mitad para pruebas posteriores y controles y la otra mitad se dividió entre los 3 laboratorios más cualificados para la datación de carbono 14 por el método de espectroscopía de masas. A los 3 laboratorios se les dio unos 50 miligramos de tejido. A Arizona, del trozo que se había pensado, le quedaba escaso y tuvieron que darle un trocito de la muestra de reserva. La publicación de los resultados. Aquí empezamos con la grave anomalía que se produjo en este asunto, porque antes de publicarse los resultados en una revista con revisión, pues se convocó una rueda de prensa en Turín y otra rueda de prensa en Oxford, con lo cual los periodistas cogieron sus titulares sin que los científicos pudieran haber valorado los datos reales que se habían utilizado para esa conclusión. Solamente 4 meses después de la rueda de prensa, cuando ya la noticia había aparecido en todos los titulares, es cuando aparece el artículo científico con los datos de los que se partía. El resultado básicamente era que decían que con un 95% de probabilidades de fiabilidad, pues que el lienzo de la sábana santa se había confeccionado pues entre finales del siglo XIII y el XIV. Es decir, si era del siglo XIII-XIV, no podía ser de Jesucristo, por tanto, era una falsificación. Pero luego empezaron a analizarse esos datos que habían publicado. Aquí me voy a parar un poquito más, aquí tenemos lo que es la tabla tal y como aparece en el artículo de Nature, la prestigiosa revista Nature. La muestra número 1 es la que corresponde a la sábana santa. Las otras 3 son muestras de control. A todas se les aplicaron los mismos procedimientos. Las 3 primeras filas son la antigüedad en años
que obtuvieron, unos 700 años para la sábana santa, con lo cual pues era del siglo XIV, no podía ser de Jesucristo. Pero yo imagino que cuando fueron a publicar esto, como había un compromiso de haber hecho, de publicar el análisis estadístico, pues tendrían sus discusiones. Porque dirían, pero ¿cómo vamos a publicar que hay un nivel de significación del 5%? Cuando en las otras muestras de control son 90, 50, 30, y entonces pues ahí tendrían sus más y sus menos, pero fueron suficientemente honestos para cumplir con el compromiso de publicarlo. Este 5%, de alguna manera, es lo que ha dado lugar a que durante los años y décadas posteriores, que ya han pasado años, pues fueran publicándose artículos en revisión que año tras año iban indagando y viendo que la fiabilidad estadística de esa medida era muy pobre. De hecho, llegaron después a pedir los datos brutos, los concedieron y se vio que para llegar al 5%, pues que había habido que cocinar un poco los datos. Al final, este 5% que no llega al 5%, ¿qué es lo que significa? En palabras que entendamos, pues que hay más de un 95% de probabilidades de que haya habido un error no tenido en cuenta. Mientras que, bueno, pues las otras son las probabilidades mucho más bajas en las muestras de control. ¿Qué quiere decir con esta baja fiabilidad? Pues no quiere decir que la sábana santa sea del siglo I. Solamente quiere decir que la medida que se ha hecho por carbono 14 no es fiable y no sabemos de qué fecha es. Por este método, la conclusión más honesta hubiera sido, es que nos ha salido aquí un resultado que tiene intrínseco unas diferencias que no entendemos y no podemos fiarnos de ella. Más bien que la medida ha sido inválida. De todas maneras, pues se intentaron dar explicaciones de por qué un lienzo del siglo I podría haber dado, por datación de carbono 14, pues 14 siglos después. Entre las explicaciones que se intentaron, pues la del incendio o la de la contaminación, pues cualitativamente, pues sí que tienen cierto impacto y pueden modificar un poco la datación. Pero cuantitativamente, por la contaminación que conocemos que tiene la sábana santa, por experimentos que se han hecho de simular el incendio de 1532, al que también se ha referido Paolo, pues no llegaría nunca a 14 siglos. Estábamos hablando de que podrían haber modificado 100, 200, 300 años la datación, pero nunca hubieran podido justificar esa diferencia de 1400 años. Entonces, las que han sobrevivido como explicaciones son las del remiendo y la de la radiación de neutrones. La del remiendo, pues el científico Raymond Roger publicó también en una revista de alto prestigio que las características medidas que había hecho sobre fibras de la parte datada tenía diferencias físico-químicas con las mismas fibras de la parte principal. Es decir, que parecía que no correspondía la parte datada al lienzo principal. Y es decir, que podía ser que se hubiese datado un remiendo. Sobre esta posibilidad que se mantiene, no me voy a detener porque yo voy a hablaros de la radiación de neutrones, que es la que más he estudiado y en la que estoy metido. Si la radiación de neutrones puede parecer un poco exotérico, pero en el propio número de Nature, donde se publicó la datación, ya se proponía esta hipótesis. Y el físico Phillips dijo que una radiación de neutrones podía haber alterado la datación por carbono 14. Y efectivamente, desde el punto de vista de la física, sabemos tanto teórica como experimentalmente que esto puede darse. De hecho, se han hecho experimentos para saber muy aproximadamente qué dosis de neutrones es necesaria para modificar la datación en los 1400 años. Y que, por cierto, son dosis muy bajas. O sea, no estamos hablando de ninguna bomba atómica. Son dosis que apenas modifican la propia naturaleza del tejido.
Y la pregunta es, ¿y de dónde han salido los neutrones? Bueno, yo hubiera preferido primero saber si realmente hay alguna prueba adicional de que haya sufrido neutrones, pero ha habido ya un ingeniero nuclear americano, Robert Rucker, que había trabajado con lo de los reactores nucleares haciendo sus modelos, que ha tenido que tomar hipótesis para poder hacer un cálculo, un modelo con valores reales. ¿Y qué determina él? Dice, bueno, pues tengo que hacer la hipótesis de que haya una radiación de neutrones que salga homogéneamente del cuerpo. Y luego también tiene que hacer suposiciones de que esos neutrones, ¿a dónde van a parar? Pues al aire o a la roca, a la losa. Tiene que decir, bueno, pues la losa está hecha de lo que el sepulcro que tenemos en Jerusalén. Entonces, con esos datos que ha tenido que meter en su modelo, esto de que haya salido una radiación de neutrones del cuerpo hace que esos neutrones atraviesen y modifiquen el lienzo. Algunos neutrones, los que salen para arriba, pues se pierden en el aire, pero los que van hacia abajo, hacia la pared, pueden rebotar y volver sobre el lienzo, con lo cual las dosis tienen un gradiente. En su modelo determina que donde hay más masa corporal, pues tiene que haber más dosis. Por ejemplo, en el centro del cuerpo, en el torso, tiene que haber más dosis. En los pies o en la cabeza, menos dosis. Y luego, en la parte dorsal, que los neutrones rebotan contra la losa, también tiene que haber más dosis que en la parte frontal. ¿Hay algún indicio de que este modelo, esta hipótesis, tenga verosimilitud? Pues de las tres muestras que se dataron, cada una estaba en una posición geométrica y se encontró que cuanto más alejada estaba del cuerpo la muestra, más antigua parecía. Cuanto más cerca del cuerpo estaba, más moderna parecía. Aquí tenemos las tres medidas de los tres laboratorios, que ya vemos que hay una incompatibilidad, que eso es lo que ha dado lugar a ese 5% o menos de nivel de significación. Arizona da con unos errores incompatibles con los de Oxford, o sea, no hay ningún solapamiento entre ambas medidas. Y lo que se ve es que hay una tendencia que, según estaba la muestra en el tejido, pues era cada vez más joven. Esto es el primer indicio de que puede haber un gradiente que efectivamente confirme que hay una radiación de neutrones que ha salido del cuerpo. Una vez recalado el modelo para que en la parte de los pies, donde se tomó la muestra para la datación, ahí se recala el modelo, dice, bueno, pues lo que me sale es que hay un gradiente en las muestras, efectivamente confirma el gradiente que obtienen en los laboratorios. Este gradiente, ¿qué implica? Que si aquí en los pies ha sido del siglo XIV, según nos vamos acercando hacia el torso, pues nos daría que el nivel de carbono 14 superaría al de los organismos vivos. Si resulta que tenemos más carbono 14 que los organismos vivos, pues el algoritmo da el futuro. Entonces, en el centro de la espalda daría que una muestra de carbono 14 sería del siglo 85. Les recuerdo que estamos en el siglo XXI. Bien, esto es una predicción, pero claro, no se ha hecho una medida de la datación en una zona del torso. Bien, su modelo dice que en la parte dorsal, en los pies hay menos dosis, en la parte central del cuerpo y sobre todo de la parte dorsal de donde estaba apoyado la espalda, hay bastante más dosis que en la parte frontal. Y en ambos, tanto en la dorsal como en la frontal, hay un gradiente, un perfil predicho por su modelo. ¿Hay algún indicio de que esto se haya producido? Pues aquí tenemos algo que ya es un poquito más convincente. McAvoy ha publicado también la
fluorescencia ultravioleta a lo largo de la sábana con los datos tomados en 1978. Y se observa que la fluorescencia ultravioleta tiene también un perfil coincidente con la predicción de las dosis. Menos en los pies, más en el centro, y que en la parte dorsal hay más fluorescencia que en la parte frontal. Esto es un indicio bastante fuerte. Y dice, bueno, si la radiación de neutrones es la que da lugar a que haya más fluorescencia, vamos a hacer algún experimento. Y efectivamente, pues irradia lino con dosis crecientes y obtiene que efectivamente hay una correlación entre cuanto más dosis, más fluorescencia ultravioleta. Esto sería, digamos, lo que se ha publicado hasta ahora. Hay algunas predicciones adicionales que podría ser, bueno, y en sentido contrario, en sentido perpendicular de un lado a otro, el lado que estuviese junto a la pared tendría más dosis. Esto es lo que le sale a Robert Racker, y en la parte de acceso donde no había pared, pues tendría menos dosis. Pues la radiación ultravioleta también tiene un gradiente. Tiene un gradiente que da más fluorescencia en un lado que en otro. ¿De qué lado está la mayor fluorescencia? Está del lado de la llaga. Del lado de la llaga. Bueno, aquí simplemente ya vamos a resumir un poco. La mayor dosis se recibe del lado del muro y la mayor fluorescencia del lado de la llaga. No podemos preguntarnos si la llaga estaba del lado del muro o del lado de acceso a la losa, pero eso lo podemos dejar para el turno de preguntas. Lo que sí podemos ver es que si hubo una radiación de neutrones, no solamente afectaría a la propia sábana, sino que la losa del sepulcro y un posible sudario enrollado en lugar aparte, que puede ser considerado el sudario de Oviedo, pues también habría recibido una dosis menor por estar alejado, pero también podría haber modificado su datación por carbono 14 debido a la misma radiación. Una sola hipótesis justificaría todos estos datos. Otros métodos, pues son métodos físico-químicos. En todos ha participado Giulio Fanti, que analiza propiedades químicas, físico-químicas y mecánicas de las fibras de lino, y con métodos que tienen bastante error. Tiene error de cientos de años. Error de cientos de años no significa que sea un error infinito. Da 200 años más, 200 años menos, pero ya está. Ahí se limita el error de estas medidas. Bueno, pues tanto por infrarrojos como por Raman, por difracción de rayos X o por características mecánicas de elongación y resistencia, pues todos dentro de su margen de error dan compatibles con el siglo I. Y todos ellos dentro de su margen de error dan incompatibles con la datación de carbono 14. Luego habría 4 métodos que dentro de su margen de error son compatibles con que sea en la sábana de Jesucristo, y uno que está negándolo. Lo que no se han planteado, y es lo que me estoy planteando yo, ya lo venimos analizando, es, bueno, y estos métodos, si hubiera recibido la sábana santa una radiación de neutrones, ¿valdrían estos métodos? Pues, por ejemplo, por infrarrojos ya he comprobado que sigue valiendo. Otros métodos, pues una radiación de neutrones incluso, no está 100% comprobado, pero podría llegar a centrar un poco más los otros métodos, sobre todo el mecánico y el de difracción de rayos X. En definitiva, y terminando, la datación por carbono 14 de la sábana santa presenta una inconsistencia estadística entre los 3 laboratorios que cuestiona la validez de la medida. Las posibles explicaciones del error son la datación de un remiendo o haber sufrido una radiación de neutrones, que efectivamente es un hecho singular, extraordinario, pero que posiblemente estaba relacionado con
otro hecho único, irrepetible, pero testimoniado históricamente. Creo que saben a qué me puedo referir. Y de eso se sabe poco. Otros métodos alternativos, aunque de baja precisión, dan resultados compatibles con la vida de Jesucristo e incompatibles con la datación por carbono 14. Eso es todo. Muchas gracias, César, por esta presentación tan interesante y muy bien, te has ajustado perfectamente al tiempo, así que tenemos tiempo para preguntas. Adelante. César, esta es la charla que llevaba años esperando escuchar. Te doy muchas gracias por ella. Me ha parecido estupenda. Y yo, mira, yo que soy astrofísico, te puedo decir una cosa. He sido tan vago como para nunca haberme mirado el artículo en Nature original. Lo tenía que haber hecho. Pero te digo que si me viene un estudiante y me dice que me hace un ajuste de una función y que el g² le sale 6, le digo, míratelo otra vez porque ese modelo no funciona, algo está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa que yo creo que es importante recalcar, esto te lo digo como mi experiencia de astrofísico, que en realidad la forma en que se produce el carbono 14 no es muy distinta a irradiaciones de neutrones. De hecho, el carbono 14 que tenemos en la atmósfera se produce precisamente por la radiación solar y, en menor medida también, por los rayos cósmicos que nos vienen de fuentes, algunas de que están realmente hasta fuera de la galaxia, y que y sobre todo la radiación solar sigue unos ciclos que aumentan y disminuyen y que, de hecho, los métodos de carbono 14 hay que calibrarlos porque como ese flujo no ha sido constante, uno tiene que datar. El carbono 14 funciona porque tenemos cosas con las que podemos comparar. Entonces, básicamente, lo que estás proponiendo es que hubo un flujo adicional dentro de un proceso que ya se da en la naturaleza y que es precisamente el que nos hace saber cómo funciona el carbono 14. Sí, efectivamente, ya conocíamos por la física que los neutrones podían aumentar el contenido de carbono 14, pero además se ha comprobado experimentalmente irradiando linos y luego haciendo la comprobación de cuánto carbono 14 tenía y efectivamente han llegado a decir, bueno, pues tenemos que con 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado se da esto, ¿no? Vale. Si tenemos tiempo. Para Gonzalo. Muchísimas gracias, César. También me ha encantado la presentación. A lo largo de, no sé, décadas, ¿no?, que llevo sabiendo de la sábana santa y de la datación por carbono 14, las explicaciones que yo he escuchado acerca de por qué está datada en el siglo XIV son más bien de dos tipos. Se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Hubo un fraude o intentar explicar por qué el carbono 14 data en el siglo XIV una sábana que es muy antigua, ¿no? Pero toda tu presentación está asumiendo la hipótesis de que no hay estrictamente fraude, no hay una conspiración para falsear los experimentos. En todo caso, hay una incompetencia o unos experimentos, unas medidas mal hechas, pero no hay fraude, ¿no? O sea, se asume y entonces esos resultados y se intenta explicar por qué esos resultados son así. El punto al que quiero llegar es que en el fondo la teoría de la conspiración o del fraude en el fondo es incompatible con toda tu presentación y todos esos intentos de explicar científicamente pues unas medidas que ahí están. Sí, yo creo que los tres laboratorios tenían sus compromisos, evidentemente. Si en la rueda de prensa dicen, señores, hemos datado 4 muestras, 4 tejidos, 3 de control nos han salido bien, la de la sábana santa nos ha salido mal. Hubiera sido un palo para su prestigio. Pero aún así yo creo que, vamos, que fraude no hay. O sea, que han datado y han hecho lo que han podido, han maquillado sus datos para que fuesen mínimamente publicables, pero es lo que hay. Han encontrado una cantidad de carbono 14 que es la que existe en la sábana santa en ese trocito de la esquina. ¿Tengo permiso para otra? Venga, muy rápido, mientras que saca el reloj. No, efectivamente lo que tú decías sobre la metodología y sobre lo que César ha explicado. Y yo creo que hay una parte, digamos, conspirativa que a lo mejor tiene que ver con toda la parte de comunicación, que esa sí que fue hecha de una manera extraña. César ha dicho muy bien que es muy raro que hay una conferencia de prensa, además en un entorno científico, pseudocientífico, como puede ser el Museo Británico de Londres, 4 meses antes de que se publique el trabajo. La manera en la que fue convocada,
la manera en que fue sorprendido, por ejemplo, el arzobispado de Turín con todos estos eventos y cómo se sucedieron. Y lo que es peor, el resultado, que es lo que ha quedado en el imaginario colectivo de la gente, que es la Sábana Santa es una falsificación, que eso lo he visto yo hasta en libros de religión editados, y no quiero dar muchos nombres, pero por congregaciones religiosas que dicen que la ciencia sirve y que una prueba de ellas es que se sabe, gracias a la ciencia, que la Sábana Santa es una falsificación. Quiero decir que efectivamente no tanto en la parte formal científica, que también hay por ahí algunos estudios de cómo se realizó el protocolo, cómo se seleccionaron los laboratorios, cuántos se seleccionaron, cuántos se eliminaron, pero desde luego en toda la parte comunicativa yo creo que ahí sí que hay una clara idea de significar que era algo, digamos, cuando menos muy sospechoso. Muy bien, pues como vemos es ya no, para el descanso. Me da muchísima pena tener que cortar porque estaríamos todos aquí comentándolo, pero es que tenemos que pasar a la siguiente presentación. Muchísimas gracias, César. Como podemos ver,